Gracias a Dios por la presencia de todas las personas que están hoy con nosotros en este momento. Les invito a abrir sus Biblias en Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Ténganla abierta en Tito 2, 11 al 13. Al 13. Y de una revista me llega la historia de un millonario que se hizo a sí mismo, quien cambió enormemente la vida de una clase de 6º grado de bachillerato en el este de Harlem, New York. Se le había pedido al señor Lang, ese era su nombre, que hablara en una clase de 59 estudiantes de 6º grado. ¿Qué podría decir él para inspirar a sus estudiantes, la mayoría de los cuales eran de escasos recursos e inmigrantes, para que no abandonaran la escuela? ¿Cómo los podría motivar? Y eso se preguntaba él. ¿Cómo podía conseguir que estos niños no abandonaran la escuela? Había llevado unas notas y cuando iba a subir al podio, las echó a un lado y les habló desde su corazón. Y lo que le dijo fue esto: quédense en el colegio, no se salgan del colegio y le ayudaré a pagar a cada uno su carrera universitaria. En ese momento la vida de estos estudiantes cambió. Por primera vez tuvieron esperanza. Un estudiante dijo, tenía algo que esperar, era un sentimiento dorado. Leamos en Tito, conmigo, Tito 2, 11 al 13, conmigo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a leerlo otra vez juntos. Todos leyendo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor de la gloria. Gracias por la palabra viva que nos has dejado. Por amor nos has dejado esta palabra. Gracias, Padre Santo. Permite que la palabra de hoy nos haga crecer en la esperanza de tu segunda venida. En Jesucristo. Amén. Estos muchachos de 6º grado tenían por primera vez esperanza en su vida. Qué bueno que le dijeran a uno: termina la universidad y te pagaré hasta el postdoctorado. Vale la pena. Vale la pena, ¿no? Que te hubieran dicho en 6º grado de bachillerato: termina el colegio y te pagaré la universidad en los Estados Unidos. Pues no se hubiera retirado ninguno de los 60 compañeros. Todos se hubieran quedado allí. Y hoy vamos a hablar de la esperanza, pero esta vez de algo que no nos ha prometido un millonario aquí en la tierra, que puede fallar para algo perecedero, sino una esperanza que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, una promesa, y que la va a cumplir como las ha cumplido todas. Primera Tesalonicenses 4, busquen todo. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, y ahora las Biblias. ¿Yes? Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo quería, porque él tenía el corazón de Dios. ¿Yes? Él tenía el corazón de Dios por su iglesia. Quería comunicar todo el consejo de Dios a la iglesia, y por eso les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo que Dios les ha entregado. No quiero que ignoren acerca de lo que Dios les ha entregado a ustedes. Una clave, escuchen, para los que tienen discípulos, una clave del discipulado es que usted debe tener el deseo de que tu discípulo sepa la verdad de Dios, que lleguen al pleno entendimiento de Cristo. Y para esto último debe estar deseando conocer la verdad de Dios para poder darle a otros lo que Él les ha entregado. Pablo decía, no quiero, hermanos, que ignoréis. El que tiene discípulos tiene el deseo de que sus discípulos conozcan todo, que no ignoren nada. Comencemos por ahí. Y ese es el deseo de Pablo. Recuerdan que era una iglesia que estaba naciendo y que necesitaba mucha ayuda y mucha enseñanza. Pero vamos a ver qué sucede cuando hay ignorancia en la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de que las personas de la iglesia ignoren la esperanza? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando hay desconocimiento, eso produce tristeza y desaliento en el corazón. Una tristeza que no es la tristeza que debe sentir un creyente. Por eso se enseña la palabra de Dios para que, conociendo la verdad, haya consuelo en el corazón. Para que haya consuelo en el corazón. Dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Unos eran los hermanos de Tesalónica, pero cuando dice los otros, es todas las personas que no conocen a Cristo, incluso aquellos que van a la iglesia, pero que no tienen sus esperanzas en Cristo. La humanidad sin Cristo no tiene esperanza de la vida futura, no tiene certeza del destino eterno. Esos son los otros que no tienen esperanza, los que no tienen certeza del destino eterno. Usted pregunta por la calle, si mueres hoy, cielo o infierno. La mayoría de la gente dice, no sé. Algunos dicen cielo, pero no saben por qué. Y otros dicen infierno, muy acertadamente, pero tampoco están muy seguros de por qué. Los hermanos de Tesalónica vivían en una sociedad donde no creían en la resurrección de los muertos, en el juicio venidero, ni creían en un Dios moral. Para ellos había muchos dioses que no solo hacían el bien a ellos, sino también le hacían mal. Por eso había que complacer a esos dioses, y así ellos les beneficiarían con bendiciones terrenales. Si ven, hoy en día también hay algo de paganismo metido en muchas congregaciones que piensan que pueden manipular a Dios, llevándole una ofrendita para que ahora sí el Dios me va a hacer el bien. Ya lo extorsioné. Ellos no tenían esperanza en un reino eterno, no había seguridad de una bendición futura. Pero cuando creen en el Evangelio en Tesalónica, ellos deben cambiar su forma de ver el mundo y convertirse al verdadero Dios. Por eso dice en el verso 9 del capítulo 1 de Tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis a los misioneros cuando estaban fundando la iglesia, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gran parte de la humanidad aún sigue como los habitantes de Tesalónica de hace 2000 años, sin esperanza.
Gran parte de la humanidad. Satanás ha enceguecido el entendimiento de la gente y ningún sistema de creencias aparte del cristianismo bíblico ofrece seguridad de bendición eterna. Miremos. De las 3 grandes religiones del mundo, Islam. ¿Qué ofrece el Islam? El hombre puede pecar, pero es intrínsecamente capaz de complacer a Dios perfectamente o al menos lo suficiente. Esa es la filosofía de los islam. Tú eres pecador, pero no eres malo realmente. O sea, tú puedes lograr complacer a Dios. Así, esa imagen que ellos tienen de Dios no es un Dios 3 veces santo, sino que es un Dios que el pecador puede complacer, porque no es un Dios del nivel del Dios de la Biblia. Ese es un Dios que puede el pecador complacerlo. Por lo tanto, no es 3 veces santo. La salvación para los musulmanes se basa en las obras. El placer de Alá, como se llama el Dios de ellos, se logra por la observancia religiosa de 5 pilares. La confesión islámica, el ritual de oración 5 veces al día, el ayuno durante el mes de Ramadán, dar limosna a los pobres, el 2.5%, peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida y un código moral rígido. Si te sujetas a eso, tal vez Alá tenga misericordia de ti, nunca lo sabrás. El musulmán vive en la zozobra que no sé qué me va a pasar. Ellos creen en el infierno, si voy al infierno o al cielo, yo espero que sí. O no sé. Nunca van a tener seguridad de nada porque el Corán no se las ofrece. Ningún musulmán puede saber con certeza a dónde se dirige en el más allá. La mayoría de los musulmanes se aferran a la esperanza de que las buenas obras pesen en una balanza de la justicia de Alá más que las malas. Pero matar y morir en la yihad es el único camino seguro al cielo. No, la única forma en que tú te... Imagínate que enseñáramos los cristianos. La única forma en que asegures al cielo con Cristo es morir matando infieles. Mientras matas a los infieles. Imagínate que ese sea el devocional todos los días. Oh Señor, permíteme matar cuantos infieles pueda para ser como tú y irme al cielo lleno de vírgenes que sean solo para mí por la eternidad. Así meditan los jóvenes musulmanes. Esa es la esperanza que ellos... Los demás que no se quieren matar no están seguros qué va a pasar con ellos. Ahora usted mira, un Dios que promete todas las lujurias de la carne para la vida futura, no es el Dios 3 veces santo de la Biblia. Es un Dios hecho a la imagen de hombres pecadores. La mayoría de los musulmanes conceden una importancia suprema a sus obras, creen en la autoridad del Corán que la salvación es por obras, de ahí que su preocupación incluso, ansiedad y miedo, al no saber si han hecho lo suficiente. Todas las religiones, como vamos a ver ahora, ponen la carga de la salvación o de lo que creen para la eternidad sobre el ser humano. El hinduismo, la religión en la India, que hay muchos dioses, son politeístas, se basa en las obras porque detrás de la práctica hindú está la creencia de que todas las almas son eternas y responsables de sus propios actos. El karma es la deuda de las malas acciones por las que uno debe expiar, de manera que cada alma queda atrapada en un ciclo de nacimiento y muerte y luego renacimiento. Todos estamos como en un bucle en el tiempo, así, un bucle en el tiempo. No podemos escapar de ahí. El karma no es igual al juicio del cristianismo bíblico. Ese karma es automático, impersonal y recurrente, como si hubiera un software que nadie conoce que hace eso. Y de una u otra forma es algo como cíclico, dicen ellos. Entonces, tú te portaste mal aquí y eso te va midiendo el universo, no sé, como ellos piensan, y cuando mueres, ya inmediatamente naces en otro lugar. Todos los hindúes quieren escapar de ese ciclo y ellos quieren salir de ahí, ellos no quieren estar ahí metidos. La calidad de la siguiente vida depende del karma del alma. La bondad o maldad de sus actos en esta vida, los hindúes procuran vivir de una manera que hará que cada una de sus vidas sea mejor que la anterior. Voy a vivir aquí con este código moral para que cuando vuelva a renacer viva bien. O sea, que para ellos los ricos fueron muy buenos en el pasado. Y los pobres se lo merecen porque están ahí. Por eso ellos tienen una sociedad de castas. Los intocables, que son la gente más pobre, si son pobres es porque ese es su karma y se lo merecen. Y los ricos están ahí. Entonces el que nace entre los intocables, yo me merezco esto, una culpabilidad completa. Y el que está arriba, yo sí fui bueno en la vida anterior. Entonces miran los demás así. Eso es increíble, a nosotros no nos cabe eso en la cabeza. Su objetivo final es escapar del ciclo mediante la obtención del mosca o la liberación. Así cuando alguien muere, su alma renace en un nuevo cuerpo. Aunque no necesariamente en un cuerpo humano. Y eso es lo que puede renacer en una rata.
en un elefante, en un camello. Cuando esa religión viene a Occidente en los años 60 con fuerza, quitan esto de ahí y dejan que la reencarnación solo sea en seres humanos, porque a nadie le va a gustar, ven al hinduismo y para reencarnes en una rata. No, vas a reencarnar en otra persona, siempre. ¿Qué esperanza pueden tener ellos? Esa es su forma de ver el mundo. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No tienen esperanza para la vida futura. El budismo, como religión panteísta, o sea, todo es Dios. Desde el árbol, la piedra, todo es Dios. El budismo enseña que todos somos Dios. Dios está en todos nosotros. ¿Han escuchado esto en la cultura pop? En la Guerra de las Galaxias. Usa la fuerza, Luke. La fuerza está a tu alrededor. La fuerza vaya contigo. Esa saga de películas enseña la filosofía budista a la gente. Los budistas también creen en el karma. Ellos no tienen un Dios omnipotente y creador que existe apartado de este o de cualquier otro universo. De hecho, creer en un Dios de este tipo no es parte del budismo. Creen en el karma, la causa y efecto que atrapa a las almas en un ciclo sin fin de nacimiento y renacimiento. Creen en eso también. Pero el budismo enseña que las ilusiones con las que los seres humanos se consuelan y engañan a sí mismos incluyen la ilusión del material, la consistencia y la confiabilidad de los sentidos como medios de aprender el mundo exterior. O sea, tú tienes que aprender el mundo, meditar, sacar tus conclusiones. El budismo enseña 4 verdades nobles, que son: vivir es sufrir. Vivir es sufrir. El sufrimiento es causado por el deseo, es decir, no nos permitimos apegarnos a nada. Tercero, podemos eliminar el sufrimiento eliminando el deseo. Aceptar que yo soy así, no tengo más, eso es lo que yo tengo, yo no quiero más nada, no quiero casa, no quiero carro, si yo deseo algo, ya es sufrimiento. El deseo se elimina siguiendo el camino noble octuple. Yo les voy a decir cuál es el camino noble del budismo, pero quiero que tengan en cuenta: vivir es sufrir, 1. Segundo, el sufrimiento es causado por desear cosas. Por eso no te puedes apegar a nada. Tercero, podemos eliminar el sufrimiento eliminando el deseo. Si no deseas, vas a ser feliz. Y cuarto, el deseo se elimina siguiendo el noble camino óctuple, que es: primero, la perspectiva correcta, la intención correcta. Tercero, el discurso correcto. Cuarto, la acción correcta. Quinto, el sustento correcto. Sexto, el esfuerzo correcto. Séptimo, la intención correcta. Y octavo, la concentración correcta, la meditación. Si te pones juicioso a hacer eso y a meditar, entonces vas a ser feliz. Si no saben quién es el Dalai Lama, se han escuchado, ¿no? Él es budista. Y él es uno de los grandes activistas por la liberación del Tíbet, para que se libere de los chinos. No quieren estar bajo el régimen chino. Ellos desean liberarse del régimen chino. Y Ravi Zacharias, uno de los evangelistas y expositores intelectuales del evangelio a nivel mundial, una vez tuvo una entrevista con él. Y el Dalai Lama le hablaba acerca del deseo. Estar deseando. Deseo de cosas. Tienes que eliminar el deseo para ser feliz. Y Ravi Zacharias le dice: bueno, ¿y por qué usted no elimina el deseo de liberarse del régimen chino? ¿Por qué no elimina el deseo de que el Tíbet sea libre? Hasta ahí llegó. Porque es imposible aplicar una filosofía como hacia la vida. Si tú deseas algo, es pecado. Tienes que eliminar el deseo de todo. Nadie puede ser congruente con eso. Pero estas personas creen eso. Es increíble todo eso. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué esperanza pueden tener los impíos? De todas esas religiones, porque dicen las religiones son lo mismo, mentiras. Las religiones dicen las personas: mira, por dentro, o sea, cuando tú la ves parecen diferentes, pero en realidad son lo mismo. Dicen las personas. Tú ves las religiones y parecen diferentes, pero en realidad son lo mismo. No. Tú ves las religiones y parecen iguales, pero en realidad por dentro no son lo mismo. Son completamente diferentes. Y la cuarta religión, el catolicismo romano. No lo confundan con cristianismo bíblico. ¿Qué enseña el catolicismo romano? Que si no haces parte de la institución católico romana no puedes ser salvo. Aquí dirán mucho: no, la iglesia católica no enseña eso. Vamos a leer el catecismo. En página 239... inciso 816. El decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano explicita: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, se puede alcanzar la plenitud total de los medios de salvación. Oye, eso no está muy claro. Bueno,
Otra parte dice, toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Eso dice el catecismo, no lo han cambiado. En efecto, es el único mediador y camino de salvación Cristo en efecto es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, la iglesia. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Se los voy a decir. No pueden salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea, el catecismo le enseña, si usted no pertenece a la iglesia católica romana ni quiere estar allí, no pueden salvarse. No importa si el Papa dice por televisión, no, todos somos hijos de Dios, eso no vale nada. Lo que vale es que lo que está escrito, y eso no lo han cambiado. Porque eso son relaciones públicas, lo que dice por televisión, no hay que caerle bien a todos. Pero ¿por qué no cambian el catecismo? No lo cambian. Eso es ley de la iglesia y eso es dogma y así se mantiene, de la iglesia católica romana. Entonces, todo católico romano que quiere estudiar su catecismo debe creerlo, porque el Papa pues dice que es infalible. Ellos deben creer que solamente a través de la iglesia católica, como Cristo la fundó, si no estás allí en ese grupo, no eres salvo. Aparte de eso, lógicamente, necesitas los sacramentos. Los sacramentos tienes que cumplirlo todo, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Y solamente lo puedes hacer en la iglesia católica. También se enseña sobre el purgatorio. El catecismo enseña que después de la muerte algunas personas son enviadas a un lugar llamado purgatorio para ser purificadas antes de entrar al cielo. ¿Ya? Dice textualmente, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios son imperfectamente purificados. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En otras palabras, a los católicos se les enseña que después de estas normas, sacramentos, condiciones, tendrán que ser purificados en un lugar de tormento, pues no pueden ser salvos sin ser torturados primero por muchísimo tiempo. Esa es doctrina católica, no es nada. Si hubiera un sacerdote aquí, tiene todas las razones. Yo creo eso. Bueno. Pero la Biblia, a pesar de la falta de esperanza de los musulmanes, budistas, hinduistas, católicos, incluso los ateos que no tienen ni propósito ni sentido de la vida, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira del Dios tres veces santo? Jesús. Solo Él, no es la iglesia la que te libra de la ira de Dios. Es Jesucristo el único que te puede librar. Tu confianza debe estar en Él. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos, o sea, inmerecidamente sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, por nuestro desempeño, somos salvos por la gracia inmerecida de Dios a través de la fe en Cristo, quien recibió el castigo en nuestro lugar. Por más maravilloso que parezca, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y nosotros debemos todos los días recordar eso. Ellos no tienen esperanza, nosotros sí. Esa esperanza está en Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y uno pensar, ¿quiénes son esos otros que no tienen esperanza? Las personas del mundo no tienen esperanza. ¿Qué es una persona mundana? ¿Qué es una persona mundana? Las personas mundanas son aquellas que tienen su esperanza en esta vida. Viven para esta vida, no para lo venidero. La Biblia nos enseña que enfocarnos en la vida futura es lo mejor. Y desde allí, en ese enfoque en la vida futura, vamos a atender y mirar este mundo efímero. Pongan atención a esto. La persona mundana vive para esta vida. Sus esfuerzos, sus alientos, sus planes, su deseo es: yo no quiero que esta vida se acabe, yo no quiero que este mundo termine, y yo quiero en este mundo evitar el dolor al máximo y ser completamente feliz. Y todo lo que hago en esta vida lo hago en razón de mí
y de lo que yo quiero lograr aquí. Salmo 17, 13, 14 dice, escuchen. Levántate, Jehová, sal a su encuentro, haz que se arrodillen. Libra mi alma de los malos con tu espada. Y ahí va a definir quiénes son los malos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y en cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Escuchen lo siguiente. La porción, la herencia, eso es herencia de las personas. ¿Qué quiero yo en esta vida? De dar todo lo que yo quiero tener. Mi herencia es esta vida, lo que yo pueda sacar de aquí. Esos son los hombres mundanos que dice allí. Las personas mundanas. Yo todo lo que quiero lograr en esta vida es lo que yo tengo allí. Esa es mi porción, esa es mi herencia. Yo vivo para esta vida. ¿Qué puedo lograr aquí? ¿Cómo puedo ser feliz yo? Yo soy lo más importante y las cosas de Dios no lo son. La vida futura no me preocupa. Yo vivo para esta. La porción es la herencia que te toca a ti. Para las personas mundanas esta vida es todo lo que hay. Los hombres mundanos tienen su herencia en esta vida. Ser mundano es amar lo que aquí tienes. Encontrar la autorrealización en alcanzar los anhelos de las cosas personales que puedes lograr aquí. Dinero, posición, familia, hijos, bienestar. Y no en amar a Jehová ni vivir en la alegría de complacerle a Él con la esperanza de la vida eterna. El principio que guía el corazón mundano es que piensa que lo efímero es lo primero y subordina a lo celestial, de tal modo que ha de vivir menospreciando a Dios y se inclinará por vivir para sí mismo hasta su muerte. En contraste, el creyente dice, como dice el Salmo 16, 5, 6 al 11, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, las cuerdas con las que se mide el terreno para ver cuál es tu herencia, tu porción de tierra. Es decir, tú eres mi herencia. Simbólicamente, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, el solar que me ha tocado, los acres que me han tocado a mí. Tú eres mi herencia, Dios, no lo terrenal. Jehová, tú eres mi herencia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La persona que conoce a Dios encuentra su delicia en Dios y de ahí administra a los demás. La persona que no conoce a Dios encuentra su delicia en las cosas de esta vida. Pero para nosotros dice, delicias a tu diestra para siempre. En Salmo 17, 15, que veníamos hablando, dice, en cuanto a mí, en contraste con los mundanos, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La satisfacción de la persona que ha sido salvada está en Dios, pero de la persona que está sin esperanza está en esta vida. Son dos contrastes completamente diferentes. Pregunta, ¿en quién tienes tú tus esperanzas? ¿En quién tienes puesta tu esperanza? Nuestra fe cristiana nos provee de respuestas fundamentales a preguntas fundamentales. Y esas preguntas deben ser contestadas. Por eso el apóstol Pablo dijo, no queremos que ignoréis, hermanos, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiero que ignores para que no te entristezcas como los otros. Todo sistema de creencia, escuche, debe responder a las siguientes 4 preguntas. Todo sistema de creencia debe responder, toda cosmovisión, toda visión de mundo debe responder a esto. ¿De dónde vengo? ¿Y cuánto? ¿Y cómo y cuándo empezó todo esto? La pregunta del origen. Todo sistema de creencia, sea el de los Wayuu, el de los Chibchas, el de los colombianos, el de los chinos, los budistas, musulmanes, cristianos, ateos, todo sistema de creencia, para que sea coherente, debe responder a esto. La primera, la pregunta a los orígenes, ¿de dónde vengo? ¿Y cómo y cuándo empezó todo esto? La segunda pregunta que debe responder todo sistema de creencia es ¿quién soy? La pregunta de la identidad y el propósito. ¿Quién soy? ¿Quién hago yo aquí? Hay una realidad, soy parte de un software, estoy en una matrix, como dicen muchos ahora, que es una matrix en la que estamos. La tercera pregunta que debe responder es la pregunta sobre la moralidad. ¿Cómo debo vivir entonces? ¿Cómo debo vivir? Mi sistema de creencias debe responder ¿cómo debo vivir? Y la cuarta pregunta es ¿qué me va a pasar? O sea, la pregunta sobre el destino.
después de la muerte? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo comenzó todo esto? La pregunta del origen. La pregunta de la identidad y el propósito. ¿Quién soy? La tercera, la pregunta sobre la moralidad. ¿Cómo debo vivir? La cuarta, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es mi futuro? Todas las personas del mundo deben tener respuesta a esto. Y tu sistema de creencias va a decidir cómo es. Si un sistema de creencias no puede demostrar coherencia entre estas 4 preguntas, entonces es falso. La palabra de Dios responde a estas 4 preguntas con absoluta coherencia. ¿De dónde vengo? ¿Y cómo y cuándo empezó todo esto? Dios, que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia, creó el tiempo, el espacio y la materia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos, la tierra. En el principio, el tiempo. ¿Ah? Los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. ¿Ya? Dice la Biblia que también el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hay las 2 fuerzas, lo que está hablando de la física, 2 elementos, que son la fuerza, ¿ya? Y el movimiento. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó el movimiento, ¿ya? Y creó la fuerza. Ahí estaba el Espíritu Santo, ya estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces Dios creó todo y nuestro sistema cristiano dice, venimos de Dios que creó todo, Dios es infinitamente santo, justo, puro, perfecto, único, diferente a nosotros y es rey sobre toda la creación. Todas sus criaturas, por lo tanto, deben sujetarse a Él, amarlo y obedecerle. Y creó Dios al hombre, dice la Biblia en Génesis. Venimos de Él, pero el hombre pecó y se apartó de su creador. De esta forma, por el pecado de un hombre, entró la muerte en el mundo y así la muerte pasó a todos los hombres. Yo no sé, pero yo veo total coherencia en esto que dice. Dios creó todo, nos creó, somos moralmente, le respondemos a Él, hemos pecado y habrá consecuencias. Ahí les acabo de responder ya, en esa primera pregunta les respondí la pregunta de la identidad. ¿Quién soy? Soy criatura de Dios y fui creado por Él, por medio de Él y para Él y a imagen de Él. Pero no soy como Él, ni soy Dios, un Dios pequeño. Soy diferente a Él, aunque me haya dado su imagen moral. Soy diferente a Dios. El budismo te va a decir que realmente como no hay un Dios, es el universo impersonal, que es una fuerza que nadie puede explicar y que simplemente las cosas pasan y nadie puede saber, ¿no? No creen que hay un Dios moral con pensamiento, voluntad, emociones, intelecto. No, para ellos todo es una fuerza. Pero la Biblia nos declara que Dios es un ser personal y que se ocupa de su creación. Tercero, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debe vivir? La moralidad. Dios, como un ser moral, se ha revelado en las páginas de la Sagrada Escritura. Somos responsables y debemos dar cuenta ante Él por nuestra sujeción a sus mandamientos. Esa es una de las cosas que a las personas no les gusta mucho Bueno, al pecador no le gusta que le digan eso está mal. Ya. Siempre digo yo que ahora que hay tanta libertad, que los varones tienen tanta libertad, hoy en día por lo menos un hombre deja embarazada a una muchacha y dijo, no, yo no voy a vivir con ella, pero yo respondo por el pelado, todo el mundo lo alaba. Es un héroe. Uy, qué buena persona eres increíble. Qué bien, así es, por lo menos responde, no. Ajá, ¿y quién te cría el peladito y con quién se levanta él? ¿Quién? ¿Y quién te lo va a criar? No, que se lo crió otro hombre. Yo creo que mande mis 500,000 pesos. Yo estoy bien. Sí, es perfecto. Miren cómo hace la moralidad de nuestra sociedad. Que ahora se ve muy bien que el hombre deja un hijo por ahí, después que dé el dinero, es un hombre correcto y responsable. ¿Sí han visto eso, no? La Biblia dice algo muy diferente. De hecho, la Biblia manda que si eso sucede antes del matrimonio, tiene que estar obligado a casar y no la puede dejar. Nunca, ni tiene derecho al divorcio. Terrible. Bueno, si es terrible, ¿verdad? Bueno, por eso entonces todo el mundo sujétese y quédese tranquilo en su casa. Si no quiere que le pase algo terrible. Porque Dios, todos nosotros somos responsables de Dios ante la moral
que Dios nos ha establecido. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Y el cristianismo tiene eso. Cuando las personas no se acomodan a esto, quedan sin esperanza, porque su enfoque es la vida. Aquí yo voy a morir, me muero y ya aquí no hay más nada. Como dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir y lo único que uno se lleva es lo que uno bailó. Y la cuarta pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre qué me va a pasar? El futuro. Dios es juez y de acuerdo a su plan ejecutará sentencia sobre los desobedientes y bendecirá eternamente a quienes tienen fe en su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús, el Hijo del Padre, vivió como el primer hombre, pero no pecó. Murió como el primer hombre, pero resucitó. Así que venció el pecado y a la muerte, nuestros 2 principales enemigos. Quien cree en Él recibe el perdón de todos sus pecados y recompensa de vida eterna. Quien no, sufrirá pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. Totalmente coherente. Desde el principio un Dios santo y al final un Dios santo. El hombre se rebeló, el Dios santo toma acción en cuanto a eso y le dice y manda la solución. Tú has pecado, pero yo soy misericordioso y soy santo también. Debo castigar el pecado. Mando a mi Hijo que pague por ti. Cree en Él. Pero si rechazas el rescate, sufrirás pena de eterna perdición. Qué hermoso es Dios. Dios no podía decir simplemente, no ha pasado nada, todo bien, porque Él es santo. Alguien tenía que pagar y mandó a su Hijo a que pagara por nosotros. Pero quien rechaza el rescate y no viene creyendo en Cristo, arrepentido bajo sus pies, simplemente Dios hará justicia. Hay un pasaje que resume eso perfectamente en la segunda carta a los tesalonicenses. Quiero que lo busquen. Segunda carta a los tesalonicenses 1, 6 al 10. Segunda carta a los tesalonicenses 1, 6 al 10. Esta es una carta que se le mandó a la misma iglesia de Tesalónica un tiempo después, poco tiempo después, estando ellos en medio de tribulación y persecución. Dice, porque es justo, dice Pablo, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Había personas que precedían a la iglesia. ¿Qué dice Dios que es justo? Pagar con tribulación a los que os atribulan. Vemos entonces ahí la justicia de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué vemos allí en ese pasaje? Dios es justo y va a pagar con tribulación a los que atribulan a la iglesia y a los desobedientes. Dios del pago del pecado moral. Dice, para dar retribución a los que no obedecen, porque Él es justo. Otra cosa que vemos, Dios es autoridad. Quien no obedezca será castigado y sufrirán pena de eterna perdición. Otra cosa que vemos, Dios permite el sufrimiento. Dice, a vosotros que sois atribulados, la iglesia, el sufrimiento no es el fin, es permitido, pero se acabará y tendremos reposo. Nuestro punto de vista cristiano nos ofrece una coherencia total. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Dios lo permite, pero no es el fin. Dice en Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si te duele algo, si estás sufriendo por algo, es pasajero. No vas otra vez a renacer por allá en un camello. No vas a renacer por allá en una rata, en un templo hindú. No vas a quedar atrapado en un bucle en el tiempo allí, renaciendo y todo, tratando de hacer un montón de cosas para luego no aparecer en la otra vida como quién sabe quién. No hay para nosotros una zozobra que va a pasar en el futuro. Viviendo en esta vida sufriendo y no soy seguro ni si Dios me va a salvar o no. Y entonces, ¿cuál es el sentido de por qué nací? Si nací para sufrir y en la eternidad voy a seguir sufriendo porque Dios no es benevolente, entonces ¿para qué vivo? Pero para nosotros los que tenemos esperanza, el sufrimiento tiene un fin. Y sabemos que Dios soberano lo permite. Por lo tanto, lo miramos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dice, para el futuro, cuando se manifieste Jesucristo, dice,
No es una promesa etérea y mística, sino que será cumplida real y cabalmente, y experimentaremos ese evento cósmico de primera mano. Las promesas de Dios en la Biblia no son algún día renacerás en un animal, o algún día serás uno con el universo y se acabará el sufrimiento, o algún día quién sabe si llegas a un paraíso lleno de colchones y árboles y sofá con 20,000 vírgenes, que es lo que tú deseas ahora. No, la Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza, que Cristo vendrá, se manifestará públicamente en gloria, y que la iglesia recibirá a su Salvador frente a los ojos de toda la humanidad, y que juzgaremos el mundo. El apóstol Pablo va a responder la pregunta acerca de la esperanza. Dice, estamos en Tesalonicenses 1, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Debido a la muerte de algunos de los hermanos en Tesalónica por la persecución, la joven iglesia necesitaba saber qué pasaría con sus hermanos fallecidos. Pablo les dice que no hay que entristecerse como si nunca los fuesen a ver de nuevo. Más bien les dice que estos que durmieron volverán en el próximo evento de magnitudes cósmicas establecido por Dios, el retorno en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿será que si viene Jesucristo? Porque Él ya son 2000 años. Bueno, cuando Dios le dio la promesa a la misma serpiente que estaba ahí frente a la mujer, y dijo que Él, a través de la semilla de la mujer, vencería la obra de Satanás, estaba hablando de Jesucristo. Pasaron unos 4000 años de esa primera promesa y se cumplió. Cuando Isaías dijo que vendría el que nacería Emmanuel, pasaron 700 años antes que se cumplieran. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, para que se cumpliera eso del nacimiento de Cristo, pasaron unos 1400 años. Cuando le dijo a Moisés, profeta os levantaré, como a él oiréis, pasaron alrededor también como de 1200 años de un lado a otro. El Señor no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces ya hemos visto en la Biblia que para Dios no hay problema, ¿no? Yo esto 2000 años después. ¿Ya? Miren lo que dice el Señor. Después del diluvio llegó Abraham. Después de Abraham llegó la promesa de Dios a través de Abraham. Después llegó el Señor Jesucristo. Ya vamos a 2000 años, hermanos. Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si se cumplió la venida, la primera de Cristo, si usted lee el Antiguo Testamento, ve que hay más de 300 referencias que se cumplen en Jesucristo. Algunas de 2000 años, 3000 años, 1500 años, 500 años que se cumplen en Jesucristo. Si Dios cumplió más de 300 profecías sobre Jesucristo en un lapso de alrededor de 30 años, Dios puede cumplir todas las profecías que tiene sobre la segunda venida en un momento. Así que para Dios no hay problema. Él quiere que sepamos y confiemos. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, hermanos de Tesalónica, sé que están tristes porque se murieron sus hermanos por la persecución, por una o por otra cosa. Y ustedes preguntan, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Irán al cielo o no? Dice, tranquilo, que ustedes cuando venga el Señor no van a levantarse antes que los que están muertos. Más bien ellos se van a levantar antes que nosotros. Dice, porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Era necesario establecer 3 cosas. El Señor mismo vendría y los muertos en Cristo resucitarían primero. Dios prometió la resurrección. ¿Por qué? Para vencer a nuestro gran enemigo, como lo vamos a ver. En esta escena que está en la palabra de Dios, dice que Él vendrá con voz de mando. O sea, Cristo vendrá con voz de mando como soberano a establecer su orden con toda autoridad. Y aquí significa un señal de guerra. Se lo voy a decir. Voz de mando ahí significa señal de guerra. Se presenta a Jesús como un rey victorioso, dando la palabra de mando a las huestes del cielo para el último ataque. ¿Cómo así que Cristo viene para cuál ataque? Bueno, Él vino como cordero, volverá como rey, como león. Porque dice que cuando Él se manifieste va a dar retribución, el pago a los que no obedecen el evangelio.
con voz de arcángel, el arcángel Miguel posiblemente, que es quien está al cuidado de la nación de Israel, y con trompeta de Dios, tal como se usaba la trompeta para reunir al pueblo para las santas convocaciones y fiestas de Israel. Aquí se usa la trompeta para reunir a su iglesia. Entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los creyentes que habían dormido físicamente por la voluntad de Dios resucitarán primero. En 2 Corintios 15, 42 al 58 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, un cuerpo débil, se resucita en incorrupción, un cuerpo transformado. Se siembra en deshonra, o sea, un cuerpo débil, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, se resucitará un cuerpo espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros morimos, pero será resucitado un cuerpo transformado. La coherencia de nuestra fe. El primer Adán, escuchen, el primer Adán fue hecho un alma viviente, dice la Biblia. Dios le dio vida, pero aquel Adán solo podía impartir vida física, no eterna. El segundo Adán es el que es del cielo. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho espíritu que da vida, es decir, al resucitar con un cuerpo transformado, ahora nos puede dar vida espiritual eterna con cuerpos transformados a imagen de Él. Mire lo que hizo. El primer Adán pecó, el segundo no pecó. El primer Adán murió, el segundo también murió. Este se quedó muerto, pero este resucitó. La Biblia dice que en Adán todos mueren. Que no ha recibido a Cristo está en Adán, como una persona natural muerta en sus delitos y pecados. Pero el que lo ha recibido está en Cristo, porque por Él todos somos vivificados. Y la primera resurrección es cuando tú crees en Cristo y pasas de muerte a vida por la fe. Y la segunda es cuando si llegas a morir, que Él te levanta de la muerte. Los cristianos no estamos esperando la muerte. ¿Qué estamos esperando? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo. Desde que era niño, siempre que íbamos a la iglesia, sobre todo cuando era de noche, yo miraba las estrellas y yo decía, yo esperando la venida del Señor. Siempre caminaba por toda la 9 así y la 8, y miraba las estrellas, ¿cuándo vendrá el Señor? El Señor vendrá, ¿cuándo vendrá el Señor? Yo quiero que Él venga. Era mi anhelo y mi deseo. Y pues, durante un tiempo de mi vida cristiana, perdí de vista esto. Sí, yo lo sabía, pero no pensaba en eso. No estudiaba el tema. Y me di cuenta que parte del anhelo de nosotros como iglesia es anhelar el retorno de Cristo. Que Él se manifieste, que venga a salvarnos. Aunque hay algo terrible en esa parte. Quienes no han creído en Cristo serán juzgados por Él y sufrirán pena de eterna perdición. Esa es la parte triste de todo. Pero también me dice la Biblia, ya de las primeras cosas no habrá memoria, entonces. Por eso advertimos a todo hombre, y nuestra conciencia le dice, reconcíliense con Dios. Al que nunca pecó, Jesucristo, Dios lo hizo una ofrenda por el pecado. Increíble eso. Al que nunca pecó, Jesús, Dios lo hizo una ofrenda por el pecado. Por el pecado tuyo y mío, Dios lo puso a Él allí. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo así? Eso significa que ya que tú no puedes ser justo ante Dios por tus fuerzas, si tú crees en Cristo, Dios te imputa a ti los cargos, pero de la justicia de Cristo. Por eso dice, en estos días hablaba con alguien que nunca había visto en mi vida y solamente la vi ese momento y le hablé del Señor. Y yo le explicaba, después que le vi el Evangelio, yo le pregunté, ¿llegas el día del juicio? ¿Vas a ser culpable o inocente? Ella dijo, inocente. No, le dije yo, culpable. Pero ya Cristo pagó por ti. Todos llegaremos como culpables, pero ya Cristo pagó por mí. Yo recibí, mi caso no tiene sentido. Él, ya alguien pagó por él. No se puede por un crimen castigar a otra persona. Ya alguien pagó por ti. Ya Cristo pagó por mí. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza. Si Él vino la primera vez, cumplirá con la segunda. Y yo les voy a decir algo.
En el Antiguo Testamento, la primera pregunta, la primera venida de Cristo estaba como con un velo. No lo podías entender así. De hecho, la Biblia dice que los mismos profetas indagaban qué es lo que quiere decir esto que Dios me puso a hablar. Porque a veces ellos no lo tenían claro. Pero en el Nuevo Testamento es tan clara la segunda venida. Nos dice qué eventos van a suceder en el mundo. Es tan clara que ya no está algo místico por ir enredado en un libro extraño. Está claro, Cristo viene por su iglesia y viene a dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor. Es decir, Él nos levantará hasta su presencia, arriba, bien arriba en las nubes, para recibirle en las alturas, por encima de las nubes, para descender luego con nosotros a reinar sobre la tierra. Nuestra esperanza es estar siempre con el Señor. Nuestra esperanza no son las calles de oro ni el mar de cristal. No sé si usted a veces cuando está haciendo el devocional, que usted está bien orado, que ha confesado sus pecados, que está humillado delante de Dios y sientes que está limpio delante de Él, sinceramente arrollado delante de Él, está disfrutando de la limpieza que le da la sangre de Cristo en su vida, de ser salvo y que hay un Dios que lo ama. Y usted está en esa hora temprano orando y usted siente, wow, qué dicha estar no huyendo de Dios detrás de las hojas de higuera en el huerto, sino cuando oigo la voz de Jehová salvo, heme aquí, como Isaías cuando fue limpio de su pecado. Es decir, si eso que uno siente allí, en la presencia de Dios, lo voy a sentir por la eternidad, es lo más hermoso. No me importan las calles de oro ni el mar de cristal. Si saber que puedo estar en la presencia de un Dios glorioso, amoroso, hermoso, paciente, que me ama. Si solamente pruebo una millonésima cuando oro delante de Él en la mañana. Y Él me dice, vas a estar delante de mí para siempre. En mi presencia, en mi reino, sirviéndome a mí. Dice la Biblia que en la ciudad celestial no habrá sol, porque el Cordero es la lumbrera. Dios, yo quiero eso para mí. Quiero tener eso que Adán y Eva perdieron. Vivir en tu presencia 100%, libre para hacer tu voluntad. Es lo más hermoso que puede haber. Yo sé lo que están aquí han experimentado eso. Estar en la presencia de Dios, buscando su presencia en oración y sentir que Él está ahí contigo, que Él es real, que es Dios. Ver su gloria, es decir, Dios, wow, tú eres hermoso, mi refugio eterno, salvador, omnipresente, me amas. Dios, o sea, ese es hermoso. Y nosotros apenas vemos un poquitico. Y lo vemos ya gracias a que Cristo nos ha salvado. Yo invito, si tú no has creído en Cristo, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Porque este mundo efímero terminará. Ahora que tenemos Facebook, nos damos cuenta de todo el mundo que muere, porque todo el que muere tiene su obituario en Facebook. No existe ser humano en el mundo que no muere y no le hagan un obituario. Ya no hay que pagar en un periódico. Ya el obituario está ahí. Es más, son muy buenos. Porque de todos los muertos hablan bien. Ya, sí es verdad. Ya que no te toca pagar obituario, pero sí damos cuenta que todas las personas que se están muriendo, la mayoría no lo esperábamos. Hoy es el día de salvación. Así que hermanos, ya, nosotros debemos estar firmes y constantes porque la Biblia dice que la muerte será vencida. Al final y lo último, el postrer enemigo es la muerte. Ya no habrá más muerte cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar leyendo Tito 2, 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje nos responde las dos preguntas finales sobre la moralidad y el futuro. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña? Que renunciemos ¿a qué?
a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y en cuanto al futuro, ¿qué pasará con nosotros? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardemos la venida del Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, que anhelemos la venida. Y cuando anhelamos esa venida, vamos a decir, quiero vivir para el que me salvó. Quiero venir para el Señor que quiero recibir cuando regrese. Gracias Dios, gracias por tu palabra Dios. Gracias por permitirnos hablar esto hoy. Esperamos la venida de Jesucristo, que te manifiestes, Señor, desde el cielo con tus ángeles, con los ángeles de tu poder, que vengas a la tierra en gloria. Queremos reinar contigo, Jesús. Queremos habitar en tu presencia eternamente, Dios. Gracias. Gracias por habernos dado el mensaje de la palabra de Dios sobre la salvación eterna, Dios. Permite, Dios, que todos los que están aquí, Señor, lleguen a la fe en Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que Él volverá. Vamos a cantarlo.